Un saludo cordial y caluroso para todos los amantes del café de Colombia. Mi nombre es Edgar Moreno y he trabajado en la caracterización y en la evaluación de los cafés de Colombia durante 30 años en la Federación de Cafeteros. Espero compartir con ustedes mis experiencias para tratar este tema que nos convoca en el día de hoy y que tiene que ver con la creencia generalizada de que los cafés cultivados en altura tienen una mejor calidad que aquellos que se cultivan a baja altitud. El volumen de las cosechas, así como su calidad, depende de diversos factores. Factores genéticos, factores de manejo de las cosechas, del procesamiento del café, pero igualmente de diversos factores agroclimáticos, como los que nos vamos a referir seguidamente. Esos factores agroclimáticos tienen que ver con la calidad del café. Primero, los suelos. Es en esos suelos en donde se desarrolla el sistema radicular de la planta y de donde toma todos sus nutrientes. Es obvio entonces que esos suelos sean muy importantes. La radiación solar. Es mediante esta radiación solar que la planta realiza todos sus procesos fotosintéticos y asegura las cosechas. Tercero, las lluvias. No solo es importante el volumen de las lluvias, sino su distribución a lo largo de todo el periodo de formación del fruto. Cuarto, todos recordemos que el café es originario de Etiopía, en donde se cultivaba bajo sombra con unos rendimientos muy escasos, razón por la cual se ha venido adaptando a una mayor luminosidad a fin de aumentar su productividad. Entonces, cuando cultivamos café, es necesario tener un equilibrio entre la sombra y la exposición solar de las plantas de café. Quinto, la altura a la cual están esas fincas en donde se cultiva el café y, por supuesto, sexto, la temperatura promedio durante el año de esas fincas. Estos dos factores, altura y temperatura, están íntimamente correlacionados y es importante que nosotros a lo largo de esta conversación dilucidemos qué es más apropiado. Hablar de que los cafés de altura tienen una mejor calidad o más bien, y de una manera mucho más precisa, que los cafés cultivados a unas temperaturas relativamente bajas presentan una mejor calidad. Preguntémonos por qué nuestros caficultores en Colombia tienen sus fincas en las montañas. ¿Será que nuestros caficultores son masoquistas y quieren tener unos mayores costos de producción al tener esas fincas en esas montañas? No. La respuesta la tienen ustedes aquí en este slide, en donde se dice que los cafés arábicas tienen una temperatura óptima para su desarrollo, que va de los 18 a los 23 grados centígrados. En un país tropical como Colombia, esas temperaturas solo se logran en altura. Cerca a los 24 grados centígrados, la planta acelera todo su metabolismo, todos sus procesos respiratorios y llevaría a deshidratarse. Para defenderse la planta, entonces cierra sus estomas y para toda su actividad fotosintética. Igualmente se ha observado que a esas temperaturas cercanas a los 24 grados centígrados, el fruto se desarrolla muy rápidamente, lo cual conlleva a una pérdida de la calidad del café. Por debajo de los 18 grados, el cafeto se desarrolla muy lentamente y hace que la caficultura no sea viable.
A diferencia de los arábicas, los canéforas, su rango óptimo de desarrollo va entre los 24 y los 30 grados centígrados, lo cual explica entonces que uno pueda tener cafés robustas a nivel del mar. Colombia es un país muy extenso, en el cual existen 3 cordilleras, en donde se sitúa toda la zona cafetera, y tenemos café entonces desde el sur de Colombia, en el departamento de Nariño, desde 1 grado 12 minutos de latitud norte hasta Santa Marta, 11 grados 14 minutos de latitud norte. Si yo quisiera comprar una finca en Santa Marta y quiero que la temperatura de mi finca sea alrededor de unos 23 grados centígrados, debo entonces comprarla a unos 800 metros de altura. Por el contrario, si yo quiero la misma temperatura acá en Nariño, yo debo comprar mi finca a 1400 metros de altura. Una comparación similar podemos hacer si quisiéramos comprar esa finca con una temperatura de 18 grados centígrados, y en Santa Marta entonces tendríamos que ubicarla a 1400 metros, mientras que en Nariño tendríamos que comprarla a 1900 metros. Es decir, una diferencia de cerca de 600 metros de altura para tener temperaturas equivalentes. De sur a norte, entonces, Colombia le ofrece a el café una gran biodiversidad, una gran diversidad igualmente de climas, una gran diversidad de suelos, y es por esa razón, entonces, que nosotros tenemos en Colombia para ofrecer a nuestros clientes una gran diversidad de sabores y fragancias de cafés, que corresponden entonces a los sitios en donde son cultivados dichos cafés. Colombia le ofrece entonces una diversidad de climas al café similar a la que tiene el cafeto cuando se desplaza de Boquete en Panamá hasta Chiapas en México. Miren que la diferencia en latitudes son similares. Si ustedes me piden un café strictly high ground, ¿cierto?, de Colombia, tienen que decirme de qué zona de Colombia lo requieren para yo poder escoger la altura más apropiada. A diferencia de lo que puede suceder en un país como Costa Rica, en donde entre la frontera sur y la frontera norte hay a duras penas 2 grados de diferencia, 2 grados de latitud de diferencia, y entonces el efecto de latitud no es importante con respecto a la altura. En Colombia entonces no podemos generalizar ese sistema adoptado en Centroamérica de clasificación de la calidad de los cafés por altura. En Colombia causaría una gran confusión entre nuestros clientes. En los años 90, la Federación de Cafeteros estaba muy interesada en conocer qué otros cultivos podía manejar de manera asociada con el café en la zona cafetera. Y entonces le encomendó al señor Antonio Caballero que hiciera un estudio de toda la zona cafetera para ver entonces la utilidad de todos esos suelos. El señor Caballero, para poder presentar su informe de una manera racional, dividió el país en 54 zonas, cada una de las cuales tenía unas características de suelo
y de clima similares, que llamó ecotopos. Y en cada uno de esos ecotopos, con sus características particulares, entonces se podía tener cultivos apropiados para que se desarrollen en esas condiciones. Esta clasificación subregional de Colombia en ecotopos nos pareció sumamente interesante, y con otro colega, Rodríguez, le pedimos a Caballero que miráramos qué sucedía con respecto al café en cada uno de esos ecotopos, cómo era la calidad del café en esos ecotopos. En resumen, y en lo que nos concierne con la altura a la cual son cultivados los cafés, observamos que las cerezas toman un tiempo un poco más largo para su desarrollo, 2 a 3 semanas. Encontramos igualmente que la acidez es más alta a mayor altura, su sabor frutoso, su dulzura también es más alta. Pero llegado un momento, en la altura, la tasa comienza a ser desbalanceada, y eso entonces hace que su calificación global sea un poco menor. Tienen muy buena acidez, pero no tienen cuerpo. Observamos igualmente que el tamaño del grano se incrementa con la altura, excepto en el caso de Nariño y de Cauca, pues en estos departamentos la fase final de desarrollo del fruto coincide con un periodo de relativa sequía en esos departamentos. Igualmente, durante el proceso de tostión de todas estas muestras, observamos que los cafés cultivados en altura necesitaban un poco más de tiempo para lograr el mismo punto de tueste que los cafés cultivados a baja altitud. En ese momento, entonces, comenzamos a analizar todo esto y nos dimos cuenta que los cafés en Santa Marta de mayor acidez los teníamos a alrededor de 1400 metros, que de ahí para allá no había más café. Por el contrario, en el caso de Nariño, los cafés tenían máxima acidez en los 1800, 1900 metros, y podíamos encontrar café a 2100 metros, y la verdad es que en ese momento no teníamos una explicación para esas diferencias. Razón por la cual fuimos donde un colega, el señor Juan Pablo Becerra, que es un geógrafo que manejaba el SICA, o sea, el Sistema de Información Cafetero de Colombia. Le explicamos lo que habíamos observado en nuestras evaluaciones del café de Colombia, y él nos dijo: hombre, lo que sucede es que para una misma temperatura, para una misma altura, a medida que usted se desplaza en la latitud, usted baja en la temperatura. Y una semana después nos mostró esta gráfica, en la cual dividió Colombia en 3 zonas. Una zona norte entre 9 grados 58 minutos y 11 grados 16 minutos. Una zona centro y una zona sur. Y para cada una de las alturas estableció el área cultivada en café, encontrando que en la zona norte la mayor área cultivada en café se encuentra entre 1100 y 1200 metros. En la zona centro, la mayor área está entre 1500 y 1600 metros, y en la zona sur entre 1600 y 1700 metros. Y para
cada uno de estas alturas, entonces vemos acá que la temperatura es similar. Esto lo que nos indica es, entonces, que nuestros caficultores, a lo largo de estos 200 años de cultivar café, han escogido empíricamente los sitios más apropiados, más favorables para el cultivo del café y que coincide en todo Colombia a una temperatura determinada, pero que están ubicadas cada una a diferentes alturas. Aquí es bueno que regresemos entonces a nuestro segundo slide, en el cual nos preguntábamos qué es más acertado, hablar de altura que condiciona una calidad o de temperatura a la cual se cultiva el café, y que esa es la razón por la cual su calidad es mejor. Buscando en la literatura, entonces nos encontramos con que hay diversos investigadores que le han metido el diente a esto, y uno de ellos es la señora Nusten, una de los madre de los cafés especiales en Centroamérica, de las personas que más conocen sobre calidad en el mundo, y ella coincide con nosotros entonces en que los cafés, a medida que son cultivados a mayores alturas, presentan una mayor acidez y una tasa mucho más agradable. El señor Bertrand y sus colegas del CIRAD, que es el instituto más importante en Europa sobre los cultivos tropicales y específicamente en café, hicieron un experimento en la isla de la Reunión. Tomaron 16 fincas a diferentes alturas, de 150 a 1032 metros, y concluyeron, entre otras cosas, que en un país subtropical, diría yo, una isla subtropical como esta, la variación de temperatura durante el año es mínima, y que si uno quiere tener cambios de temperatura tiene que ir a las montañas, algo similar a lo que ya explicábamos en el caso de Colombia. Igualmente, mediante métodos estadísticos, llegaron a la conclusión de que la temperatura promedio de la finca, la temperatura mínima, la temperatura máxima, estaban correlacionadas con la altura. Eso nos lleva a concluir que las mejores alturas para cultivar café en un país es variable y íntimamente relacionada con la latitud. Igualmente, estos señores correlacionaron las características sensoriales del café de esas 16 fincas, la acidez, la calificación global, el sabor afrutado, las características aromáticas versus las características agroclimáticas, la temperatura promedio de la finca, la radiación solar, las lluvias, la evapotranspiración, encontrando entonces que la acidez y las mejores características del café están inversamente correlacionadas con la temperatura. A menores temperaturas, mejores características en casa. En Colombia, la Federación de Cafeteros ha organizado desde el año 2005 el concurso Taza de la Excelencia, en el cual cada año se escogen los mejores cafés de la cosecha. En estos concursos, normalmente los jueces finales son catadores internacionales, y normalmente en el caso de Colombia tenemos entre 25 y 30 catadores de Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, internacional, el panel de catación. Esos señores evalúan, y de todos estos concursos, 230 lotes han tenido calificaciones superiores a 85 puntos y han participado entonces en las subastas.
a esos 230 lotes que corresponden a 230 fincas diferentes, la hemos entonces agrupado por su altura. Y vemos entonces que la mayor concentración de lotes ganadores o de fincas ganadoras están ubicadas entre 1600 y 1800 metros. En esta altura nosotros tenemos alrededor de 54 lotes en azul que corresponden a fincas en las cuales se cultiva cafés de las variedades típica o caturra, que son las variedades tradicionales susceptibles a la roya. Igualmente aquí, a 1600-1800 metros, observamos unas 36 muestras provenientes de fincas en las cuales el café es de las variedades Colombia o Castillo. En la parte superior vemos unos números que corresponden al promedio de las calificaciones del panel internacional correspondiente entonces, en este caso, a las variedades susceptibles, 86.9, y las 34 variedades o lotes de variedades resistentes obtuvieron 87 puntos de calificación final. Ese es el promedio de las 34 muestras. Para cada una de las alturas entonces tenemos unos valores, unos promedios de cómo han sido calificados esos cafés, y lo que vemos entonces es que las variedades susceptibles tienen una calificación prácticamente similar a la que tienen los cafés Castillo y Colombia. Ustedes concluirán conmigo entonces de que no existen diferencias entre en la calidad de las diferentes variedades de café cultivadas en Colombia, sean ellas resistentes a la roya o susceptibles. Preguntémonos y tratemos de encontrar una explicación entonces de por qué esa calidad es mejor cuando cultivamos el café en altura o cuando lo cultivamos a baja temperatura relativa. En altura, los suelos son de cenizas volcánicas, cuyas características físicas permiten el desarrollo radicular de la planta. Además, esas cenizas volcánicas tienen un gran poder de retención de humedad, la cual puede cederle a la planta en periodos de sequía. Es decir, y eso hace entonces que esos suelos sean muy apropiados para el cultivo del café. Además, esos suelos tienen azufre, el cual puede ser absorbido por la planta, y ese azufre va a intervenir posteriormente en la formación de todas las sustancias aromáticas del café. En altura, debido a las bajas temperaturas, la cereza se desarrolla mucho más lentamente y entonces acumula una mayor cantidad de azúcares. Pero igualmente en altura, las diferencias entre la temperatura del día y la temperatura de la noche puede llegar a variar hasta 20 grados. Puede variar de 25 grados a mediodía hasta 5 grados o muy cercano a cero durante la noche. Ese estrés que tiene la planta la induce a producir azúcares con el objeto de bajar el punto de congelación de todos los líquidos intercelulares y evitar así entonces la congelación de ellos. Entonces, esas plantas de café cultivadas en altura
tienen una gran acumulación de azúcares. Esos azúcares que se encuentran en el grano verde, hay una parte que pasa al café tostado, pero hay otra parte, entonces, que durante el proceso de torrefacción son transformados en ácidos y en sustancias aromáticas, con lo cual los azúcares incrementan la acidez, pero igualmente incrementan la acidez, incrementan el dulzor, pero igualmente incrementan la acidez de esos cafés. Este investigador también del CIRAD ha encontrado que en altura el contenido del café en ácidos clorogénicos es menor y esos ácidos clorogénicos normalmente son amargos y producen astringencia, de tal manera que a menor cantidad de ácidos clorogénicos, mejores características en taza. Igualmente, ha observado este señor que hay un menor contenido de grasa en esos cafés, lo cual permite que la acidez sea percibida mucho más fácilmente. Todo esto entonces nos lleva a concluir la fisiología de la planta de los cafés arábicas requiere una temperatura óptima, bien baja, relativamente baja, para realizar la biosíntesis de los diferentes metabolitos o sustancias, azúcares, proteínas, ácidos, cafeína, responsable de la alta acidez, el sabor dulce, el sabor frutoso y dulce de los cafés cultivados en altura. Pero la altura o la temperatura no son los únicos factores, como ya dijimos inicialmente, que intervienen en la calidad del café. Este ejemplo permite mostrar cómo los suelos también tienen una incidencia y si comparamos dos cafés, uno de Nariño cultivado en cenizas volcánicas y otro en la Sierra Nevada, en donde los suelos son ígneos y metamórficos, y tomados de fincas a la misma temperatura, los de Nariño tendrán una mayor acidez, porque los suelos de la Sierra Nevada de Santa Marta son de características básicas y entonces disminuyen la acidez del café. Muy agradecido por escucharme y espero haber correspondido a las expectativas que ustedes tenían con respecto a este tema.